Bienvenidos chicas y chicas al canal de Canary Juegos y aquí estamos en este juego de Sherlock Holmes de Awakened para seguir la historia, así que vamos allá. Vamos a mirar por todos sitios. Pues, siguiendo la pista. Cartel de persona desaparecida, desaparecido Sun Tao, 34 años, visto por última vez en el barrio chino. Departamento de Sheriff de Nueva Orleans. Estamos en Nueva Orleans, ¿vale? Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. More people missing here too. Exactamente, que ha desaparecido más gente. Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. No podemos visitar nada, ¿o qué? Ah. Esto podemos preguntar a este hombre. Aquí comprando un médico. El banco organiza una subasta. La casa de banco de E.W. Gray va a organizar una subasta privada de ópalos negros. El banco no revela el origen de estas piedras poco comunes, aunque la empleada del banco, la señorita Zoe Clemens, ha confirmado la autenticidad de cada piedra. Cerrado. Mirándolo todo para que no se me escape nada. Vaya. Yes, really not very happy with them. Goods. Pianos y... Vale, hay que esperar. Vamos a ver unos momentos. Si hay un cartel en el que se anuncia una subasta en la casa del banco tal, en la que se vendrán ópalos negros. Vale, tenemos que ir a ir. Aquí tenemos esto. El banco organiza una subasta de cartel de persona desaparecida. ¿Quién es el vendedor de joyas que se oculta tras la A? No tenemos mucha información, acabamos de llegar, así que no vamos a... Ay, espera que tenemos que poner de pista esto. Vale. Can you satisfy my curiosity? I thought no one would ever ask. Casa de banca de E.W. Banco se encuentra en la calle que sube del puerto en la margen izquierda de Capitanía Marítima, frente al barrio chino. Pero primero voy a... Para ver qué zonas hay por aquí, ¿no? Para yo saber. Esto es el barrio chino, vale. Iglesia, ¿no? Aquí nos cortan el paso. Barrio criollo.
May I ask for your assistance? No, never heard nothing. El barrio chino es este, ¿no? Barrio chino, ok. Mira ahí. Por aquí, a ver qué es esto. Aquí, Banking House. Mr. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. In the flesh. Now, if you'll excuse me, Well, hold up. Written invitation first. can I present another piece of identification? Nope. That's why we send the invitation. Move along, mister. Ain't nothing here for you. Holmes, any luck? None. They're holding an auction, invitation No only. nos puede hacer The nada, good ¿eh? news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And do you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Tenemos que buscar a ese hombre. A ver. Dice, el banco se encuentra en la calle. El banco está cerrado para los visitantes. El guardia solo puede dejar entrar a Frank Barnaby. Ahí está. Barnaby posee una invitación a la subasta del banco. ¿Y dónde está ese hombre? Tenemos que buscarlo, preguntar o qué. Ese hombre. America, Holmes. I never thought I should be so lucky as to visit. Cena. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is. Excuse me, just one question. Oh, I've had talk. Vale, los lugareños afirman que tiene una tienda en el barrio chino que se llama Joyas Ocultas de Barnaby. Vale. Joyas ocultas. Are you able to help me? Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Vale. Hey, you know, good. Locked. No one's here. Temas ocultas de Barnaby. Es este, ¿no? Este. Help me, please. Yeah, don't be angry with me, sir, but I don't know. No es.
Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. May I ask for your assistance? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Los dos caballeros afirman que Barnaby les debe dinero, tiene fama de alcohólico y se está emborrachando en estos momentos en un bar local que se llama Giddy Gator, en el barrio criollo. Se le puede reconocer porque lleva un sombrero amarillo y una chaqueta verde. El eso criollo está por acá. Un barrio que vimos por aquí. Es este. Bar Giddy Gator. This place. There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Sí, pero o sea, aquí no hay nadie, loco. Por aquí. No, estos no son, ¿no? Here? No son. Yeah. Is that the sort of thing? I don't know. ¿Dónde está? Yeah, just I really okay. Este, míralo aquí. Creo que es este. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Está borracho, tío. Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Sí que parezco un borracho. Una entrada. Invitación a la subasta. Señor Barnaby, la Casa del Banco le invita a participar en una subasta privada. Nos complace presentar una extraordinaria colección de ópalos negros poco comunes en venta. Póngase en contacto con nuestra empleada para más información. Le rogamos encarecidamente que lleve el traje más impecable que tenga y que venga sobrio. Un solo incidente más y le excluiremos de nuestra lista de compradores. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Vamos a ir con Holmes, Woz, must madre you mía. really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Nada, vámonos. Yes, I have. No, vale, aquí no era. Pero chino. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? He perdido. Where's the money, Barnaby? Todo el mundo le está pidiendo dinero, tío. I'll wait here Vale, so as es not to este. arouse suspicion. Es aquí. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Entrar. Pero Heavens, I never seen Jeff.
I simply must have them. Can I ask you a question? You better ask someone else about that. Could you help me? I'm sorry, but I've never heard of that. La chica. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. Could you help me? I'm so sorry. I can't be of help. Vale, no me hace caso. Ópalo negro, origen Australia, peso 40 quilates, piedra escasa. Se cree que es un pedazo de piedra espacial hecha añicos al estrellarse contra la Tierra. Joder. They're so black, it's like they absorb light. Rather hypnotic. This might be useful. I'll make a note. Placa con filántropos. La casa del banco le agradece a sus distinguidos filántropos. H. Armitage Dilar. E. Arneson, barrio francés. J. Atkinson, señor Thomas. R. Carter, barrio francés. B. Chambers, Michaud. S. Clemens, señor Thomas. G. Engle, Fillmore. M. Hartnett, Auburn y Marin. Y J. Honley, Lake. Si son con la A, puede ser Armitage, Arneson o Atkinson. Esos tres, ¿no? Dice, a ver, vamos a conseguir. Los ópalos negros están en el banco. Tenemos que preguntarle a alguien. Es por aquí. Esta. Cita Shaw Clemens. Y ahí hay un Clemens, ¿no? Sí, ese Clemens, señor Thomas es. Ese Clemens. Preguntamos, chica. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Soy Clemens. Zoe Mira. Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Vale. Sobre el anterior propietario. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. ¿Qué tienen de especial estas piedras? These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South De Australia del Australia. Sur, ¿eh? When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. ¿Podrían las gemas ser robadas? It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Vamos a observar. El sombrero de lana grande, demasiado grande. Y Sheriff. Sheriff Cruz, posición de poder. Campeón de revólver dorado, orgulloso o pretencioso. Estiles de lujo, le importan las apariencias.
Manicura impecable. ¿Le gusta la moda o detesta ensuciarse? El sheriff Blue imparte la ley en Nueva Orleans, es bastante excéntrico, se cuida las uñas, su apariencia y su imagen. Sin embargo, es solo una tapadera de su verdadera naturaleza de individuo poderoso y sin remordimientos en la comunidad local, que usa su imagen para distraer y disfrazar sus verdaderas intenciones. Perro desdentado. Es más que un perro ladrador poco mordedor. El hombre intenta aparentar que es una figura destacada en la vida de Nueva Orleans. Sin embargo, solo es un granaje menor dentro de la mecanicaria gubernamental. De hecho, se siente tan incómodo y satisfecho con su papel que intenta compensar con torneos ridículos, aspecto a la moda y un comportamiento amenazante. Sí, vamos a poner esta amenaza refinada. Of course I know you, Sheriff. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed them to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Nos descubrió, ¿eh? Vale. A ver... Al menos el sheriff local ha reconocido el disfraz de Barnaby. Ha insistido en que nos vayamos de Nueva Orleans mañana por la mañana. Al menos el fracaso ha tenido algo bueno. No tiene sentido ya seguir llevando la ropa estúpida y maloliente de Barnaby. Le toca volver al barco y cambiarse para evitar el legado de Barnaby. Y la empleada del banco suelta que los ópalos negros le compraron a uno de los filántropos más respetables de la ciudad. Vale, pues vámonos al barco. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Al barco. Vámonos, vámonos, barco. ¿Dónde está el barco? ¿Qué es aquí? A pox on the crew. ¿Qué barco es? Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home.
Nos podemos cambiar. No sé dónde está. Al barco. ¿Qué barco tenemos que ir, loco? Buscando el barco para que nos cambie. Estoy mirando por todos lados, chicos. Zona perro. No te vi. Hacer una pausa, para saber dónde está. Pues lo que se me ocurre es volver aquí y preguntar a alguna de las chicas o algo. Sola. Can I ask you a question? No, I've never heard of it. But I can help you with something else. Can I ask you a question? No, honey, I've heard nothing. Claro que aquí no nos muestre más. Help me, please. No, I've never heard of it, but I can Barco, help you tío, with el something barco. else. Me está diciendo algo que no es, ¿sabes? Pues a ver. Bueno. Dando vuelta. Tiene que estar por aquí, chicos, porque es en el bote, tío. El bote. Barco. Y no lo he visto, algo. Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. Hay algo. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. Ahora sí Is podemos that ir. What it sounds like. Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. La Barnaby habitación is 6, yo proving sé dónde rather está ella. useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or... Oh, Fran. Go annoy someone else while I visit the nymph. Ayuda a Lucy. Vamos allá. Que ya sé dónde está el puerta 6, que por eso la investigué antes. Por aquí y por aquí. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble.
Lucy afirmó que Champagne lo conoce todo sobre Nueva Orleans. Champagne vive y trabaja en el barrio de pescadores, detrás del barrio criollo. Vale. ¿Es dónde estamos? Una duda. Estás en pelotas ahí. Forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? ¿Te aburrió de mitad camino? Vale, pues vamos allá. Vamos a buscar a Champagne en el barrio de pescadores. Pues vamos a continuar entonces. A ver. Lucy afirmó que Champagne lo conoce todo sobre Nueva Orleans. Champagne vive y trabaja en el barrio de pescadores detrás del barrio criollo. Vamos para allá. Para el barrio criollo ese. Que creo que estaba... Mapa, tenemos mapa. A ver, aquí. Barrio chino, barrio criollo, aquí. Así llegamos antes. Ah, detrás del barrio criollo, detrás. Marcamos. Do you know anything about this? I've heard about that. Let me tell you. La gente ha afirmado que Champagne vive en el barrio de pescadores, en una choza, en un barco. Tiene 2 perros. Se busca el día en cielo, Clayton, por envenenamiento en masa durante la velada de Navidad. Recompensa $600 y una medalla de oro del Congreso. Look, Watson. What have we here? A local crime star. A star? You have a strange way with words. Frankly, we have more pressing matters. I'm not going after these troublemakers, but the posters will add nicely to my collection of criminal profiles. I read a study that suggests... Excuse me, just one question. Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Mira, en el barco, aquí. Is this familiar to you? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Pues tiene que ser alguien que viva aquí. Barrio de pescadores. En un barco. Mira, sí, es el perro, ¿no? Es este. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense here. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1-2 weeks ago. Rich man's butler sold him Mira, el some mayordomo, ¿eh? apples. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire 'em out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Vale.
La gente ha afirmado que Champagne vive en el barrio de pescadores en una choza en un barco. Tiene 2 perros. Carteles de se busca y carteles de se busca de delincuentes de Orleans. Conseguir 10 de estos sería suficiente para mejorar la recopilación de perfiles criminales de Sherlock. Vale. Esta es otra. Vale. Dice, ¿quién es el vendedor de joyas que se oculta tras la A? Es una subasta. Ayuda de Lucy, encuentro del sheriff, comerciante de palo. Vale, comerciante ópalo. Champagne convirtió información acerca del comerciante de ópalo negro. Es un ricachón del barrio francés. Toma ya, le hemos dado. Seguramente el vendedor de joyas que se oculta tras la A del telegrama del Instituto Edelweiss sea E. Arneson del barrio francés. Y ya tenemos otro, ¿eh? Aquí. El barrio francés. ¿Podemos preguntarle a ella otra vez? Careful. Nolans may look welcoming, but not every smile is friendly. La A es de Arneson del barrio francés. Barrio francés podemos tenerlo en el mapa. Recreo, chino, yo supervisor. A preguntar. I'm gonna die. Caso nuevo. Hay muchos casos por aquí, ¿eh? Can I ask you a question? Oh, I've heard talk. Un traducente sugiere coger un carruaje cerca de Capitanía Marítima para ir hasta el barrio francés. Vale, un carruaje cerca de Capitanía Marítima. ¿Qué cerca de aquí? Vamos a estos. Can you satisfy my curiosity? What makes you think I can be of any help? No, vamos allá. Carruaje por aquí. Pues no creo. Estos son velatorios, ¿no? Carruaje. Help me, please. No, first I've heard of it. La primera vez que lo oigo. Se busca Jennifer Viuda Negra Princhet por hacer y vender pasteles de carne humana. Joder. Parece que un hombre del barrio pesquero se encuentra en apuros. Parece desesperado y habla de su propia muerte. Vale, este es de este. Vamos a coger... carruaje. Vete de ahí, señor. Busca Rafa Chachuchu, ahorrente, por conspiración para cometer fraude fiscal por necromancia. Compensa 10 acres de tierra y una granja. A ver, señora. Carruaje. ¿Aquí?
Voy a preguntar a este hombre. Amic Dulce Judicator por robar 20 navajas y un paquete de frutos secos. 3 caballos de categoría. ¿Hay nadie que me puede llevar? ¿En serio? ¿Este hombre? Continúa la aventura, no puede regresar después de irse. Seguro de... Vale, pues entonces tengo que hacer estas pistas. Vamos a ir al barrio pesquero. A ver qué quería aquel hombre. ¿Dónde está el barco? Are you all right, sir? It'll come again. I will die. What happened? The lower of death came to me last night. I know it will come again. Let's start from the beginning. My name is Sherlock Holmes. Could you describe last night's events for me? I'm Cole Seabrook. It was my mom, Brigitte. She came to me in the shape of a giant black rooster. Before that, some hit the wall outside. Then she came in. She took my will and she led me to the water. Perhaps you were dreaming? I wish I was. The Great Gator was there. It called me and I couldn't resist, but then the spell broke and I managed to crawl ashore. Interesting. I know how it sounds to an outsider, but it was the lower of death and it ain't finished with me. You mentioned a lower. What is that exactly? You outsiders only know one God. But there are many and we call them lowers. And Maman Brigitte is one of them. She is the lower of death and life. She heals the righteous and punishes the guilty. Did you feel anything apart from fear last night? Yeah. The signs of Maman's presence, no doubt about it. Everything became blurry and my mouth was dry and the light became very bright. That is something. Es un hombre del barrio que se encuentra en apuros. Primero, un hombre llamado Cool Siambrook afirma que le visitó el lobo de la muerte en forma de gallo negro. Primero oyó un ruido de algo que golpeó la casa. A continuación, el gallo negro gigante entró y controló a Cole a su voluntad. Al no poder resistirse, salió afuera. Caminó a la charca en la que un caimán le obligó a entrar en el agua hasta casi ahogarse. Algo debilitó el conjuro y pudo salir. Los síntomas de Cole eran visión borrosa, boca seca y fotofobia. Los viven en el límite de varios pescados. At least the weather is on our side. Aquí. Aquí hay un... We have a feathered friend in the case. El barco hace agua, se ha agrietado. Damage is recent. Poor bird Gotas de crashed sangre. against Cole's house. A feather. Not black, however. Did you really expect to find the feather of rock here? Pisadas. There are too many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. More boot prints here. Se arrastró.
creo que fue así esta, ¿eh? Pues la otra. Estable. Creo que fue esta, tío. Supper leftovers. It's not a simple tea, a herbal concoction, rather. Black tea seems not to be very popular here. Some chewing tobacco leaves. Cheap and strong brew. With William in Shreveport, 1879. William in Shreveport. Judging by the facial features, Cole and one of his relatives. He dropped a cup here. Te cayó una taza. This one is almost odorless. It smells sweet. Huele dulce. Interesting. I will take it just in case. I would love to learn more about these. The healing properties of some herbs are truly amazing, Holmes. And some are extremely dangerous. Cold ground herbs here. Mezclar en proporciones idénticas. Vara de oro, hojas de fresa, flores de jazmín. Vale, a ver aquí. Esta. Vale, esta es una, creo. A la que hay otra. No, tío. Esta. ¿Qué me sale esta? Vale, ahora aquí cambio a esta. Esta es la primera. Vale, vamos a ver, validar. Vale, la última. Es esta, ¿no? Esta es la... Vale, es esta. Vamos a ver lo que pasó entonces. Vamos a ver lo que pasó. Están todas. Vamos allá. Cole was having dinner. He was alone. The herbal decoction started to affect him. He became dizzy and dropped the cup. Vale. Hallucinations and stimulation brought him outside. It could
would have drowned if not for the sobering effects of the cold water. Vale, no era un cocodrilo, era alucinante porque había metido algo a... Sir? I must ask you, did you have a drink last night? No, sir, I didn't take a sip. It all happened before I went to bed, and I only drink to fall asleep. That's just how it is lately. ¿Qué le pasa a su bote? Your boat is wrecked. What happened? Well, I stumbled over a cypress root. You'd need some force to cause that damage. Yeah, and to be really down on your luck. Las caras son de sus... Cole, I am sure that you were alone last night. The Lowers were not with you. Well, what else could you say? I didn't say that I disbelieve you. I'm wondering about this recipe. It's just herbal tea. I went to Mr. Samdi and he gave me the recipe to help calm my heart. Is he a doctor? He is a voodooist. It was risky, but all I wanted was some sleep. Where can I find him? On the side of the church at one of the entrances to the Fisherman's Quarter. Look for a Veve sign, but watch what you say. He has the power of voodoo. I'll be careful. Vale. Pues chaval. Con la firma que no bebía anoche. Y tenemos, Cole recibió la receta para la decoración de hierba de este tío. Tenemos manojo de hojas trifoliadas verde de entre 4 y 6 centímetros de diámetro. Al apretarla se puede oler un aroma ligeramente agrio. Foto de Cool con un hombre que se le parece, con Williams en Shreveport en 1879. Teresa detrás de la foto. Varias flores blancas grandes de unos 10 y 15 centímetros de altura. Las flores dolorosas tienen forma de trompeta, tienen un agradable aroma dulce e intenso. Mezclar en proporciones idénticas, vara de oro, hojas de fresa y flores de jazmín. Vamos a ver este tío. Está en la iglesia. Buscando un caso hemos cogido otro, pero bueno, da igual, van todos a lo mismo, así que... Vamos a ver, que la iglesia estaba por aquí. Could you help me? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Los lugareños parecen respetar a Samedi, a pesar de que es un tanto extraño. Ayuda a las personas con problemas de salud, les aconseja y resuelve disputas y también elimina calumnias y males de ojo. Excuse me, just one question. Doesn't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. May I ask for your assistance? No, I not heard about that. Sorry. Se me puede dar por aquí. ¿Cómo puedo entrar por aquí, tío? Lo tengo puesto, ¿no? Sí. Por aquí puedo. ¿Y dónde está Samedi? Mira. Parte de Samedi. Estimado señor Holmes, sabía que en el momento que oyera hablar de vudú, se volvería escéptico de inmediato. Este mundo no es lo que parece. Me resulta extraño que en su trayecto aún muestre incredulidad. Siento no poder estar ahí cuando venga a buscarme. Me encantaría poder abrirle los ojos. Supongo que querría preguntarme por la receta que encontré en casa de Cole. Al saber de su tragedia, le dije que hiciera una infusión con esas hierbas. Los efectos de la infusión son el consuelo y el aplacamiento de los nervios. Si no me cree, lea este libro. En él se encuentran las respuestas que busca. Que los espíritus le acompañan, señor Holmes, Samedi. Data, cuando haya lo que busca, por favor, devuelva el tomo.
Hay libros que tienen el poder de obrar mal si caen en las manos equivocadas. Entonces estaba aquí el chaval. Ayer Cole estuvo en casa, de repente en efecto síntoma de demencia y su mente confundida creó alucinaciones de espíritus que se enfrentan a él. Mientras daba tumbos, fue casi en la cercana charca, pero el agua fría le despertó la mente, salvándose de una muerte prematura. Vale, la única pista que tenemos es este. Pero no sé... Is this familiar to you? No, I've not heard about that. Sorry. Vale, tenemos que buscar la forma o volver allí. No, porque no tenemos ninguna pista. Devuelve el tomo. Podemos devolver este tomo. Lo podemos coger. Así, libre esa media, ya está. Un viejo libro grueso, repleto de apuntes sobre rituales, espíritus y símbolos. Una parte considerable del libro está dedicada a varias hierbas, descripciones y propiedades. Vale. Esto se lo daremos a aquel... al hombre este. El de la charca. Si no, pues pausaremos y buscaremos para que no se haga tan largo el vídeo. Oh, no two ways about it. No, este no. I'm cursed, sir. You can look at my dogs, but don't touch them. Don't tarry, Cher. Lest Skeeters get to you. ¿Tenemos que devolver este libro o...? Pero puede ser que no le hemos hecho un vistazo a la zona de la iglesia con nuestro... No sé, con nuestro... Solo este, ¿no? No veo nada, por lo menos aquí no se ve nada raro. Is this familiar to you? No, I not heard about that. Sorry. Vale, y... May I ask you something? What makes you think I can be of any help? Bueno, pues voy a pausar y voy a ver dónde tengo que ir, porque ahora estoy... Vamos. Hopefully we won't stumble upon the sheriff. Vamos a pausar y vamos a ver dónde tenemos que ir. Vale, pues... Se me ocurre... Aquí ponen, busquen los archivos. Es una planta que altera hojas en punto y elípticas que se estrechan en un único peciolo. Tiene flores amarillas en pequeños y abundantes ramilletes de menos de 2,5 metros de diámetro. Estas son las plantas o las flores que hemos encontrado del chico este, bueno, el vudú este, ¿no? Dice, busquen esto en los archivos.
Flores amarillas con hojas en punta. Una planta que altera hojas en punta y elípticas que se estrechan a un único peciolo. Tiene flores amarillas en pequeños 2,5 centímetros de diámetro que se condensan en los extremos del tallo. En una inflorescencia paniculada, erecta y estrecha. Hojas y flores. Forma de la hoja de menos de 2,5. O sea, ¿no? Luego, olor. Las pruebas de determinante. Busca criterios de investigación adecuados para la prueba elegida. Deben elegirse 3 criterios antes de investigar. Vale, ahora. Es esta. ¿Cómo cambiamos ahora? Yo quiero saber cómo se cambia a otra parte. Hemos elegido esta, menos de 2 centímetros. Hoja. Forma de la hoja. Vale, de hecho, mira, ahora. Forma de la hoja. Peciolo, ¿no? Olor. Una planta que altera hojas en punta eléctrica, flores amarillas en pequeños. Olor. Olor. Y luego color. Entonces, esto, forma de la hoja, peciolo, flor, sacre. Vale, son 3. Vale, entonces esto lo quitamos. Y ponemos el color. Y son 3. Vale, vara de oro. Planta herbácea perenne de la familia de las Asteraceae. La vara de oro tiene un efecto diurético importante y se usa para la indigestión y el reuma. Tiene propiedades antiinflamatorias generales. Esta ya la hemos hecho. Vara de oro, hojas de fresa y flores de jazmín. Mezclar esta. Ahora es esta. Flores blancas grandes, varias flores blancas grandes de unos 10 y 15 centímetros de altura. Las flores olorosas tienen forma de trompeta. Tienen un agradable aroma dulce e intenso. Vale. Estos tienen unos 10-15 centímetros. Vale. Forma de la hoja. Dice grandes de uno. Vale, olor. Trompeta, bueno, olor. Dulce, ¿no? Y después el color. Estramonio. El estramonio, también conocido como la trampa del diablo, es una planta venenosa potente. En caso de intoxicación, el estramonio causa sequedad en la boca, trastornos del habla y al tragar pupilas dilatadas, visión de cerca alterada, temor a la luz, delirios, alucinaciones y agitación. El envenenamiento grave se caracteriza por la pérdida de orientación y una excitación mental aguda. Este es el que nosotros hemos hecho, seguramente. Y ahora nos toca
Hojas verdes. Un manojo de hojas trifoliadas verde de entre 4 y 6 centímetros de diámetro. Al apretarlas se puede oler un aroma ligeramente agrio. Entonces, de 4 y 6 centímetros. Era este, ¿no? 6. Puede ser esta o esta. Esta. Forma de la hoja. Esta. Color ligeramente agrio. Y color verde. Podemos poner... Vale, verde no está aquí, entonces debe ser o rancio o agrio. Vale, este es rancio. Sí, le hemos dado ahí. Fresa. Las hojas de la fresa son un remedio efectivo para mejorar el apetito y normalizar los procesos digestivos. Los té e infusiones hechos con hojas de fresa tienen un efecto positivo en el corazón, ayudando a reducir la presión arterial, tienen un efecto analgésico moderado. Entonces, tenemos todo ya, ¿eh? Cuando haya lo que busca, por favor, devuelve el tomo. Ahora tenemos que devolver. Tenemos aquí planta herbácea perenne de la familia de la sartén, la vara de oro, ¿vale? El estramonio. Esta es la que tenemos que hablar, chicos. Tenemos que hablar con alguien de este tema. Y vamos a ver... Vamos a devolver aquí el libro, ¿no? Tenemos el libro. Y no sé si irá a este chico o irá a alguien a preguntar lo de Estramón. O a la chica del barco. ¿Al señor este o...? Sir? ¿Dónde consiguió las hierbas? Cole, where are these herbs from? I bought them from Zora. Her stall is at the market near the port. Azora. Cole afirmó que le compró las hierbas a Zora, una comerciante de hierbas. Se la puede encontrar en el mercado cerca del puerto. Vale. Podemos viajar, ¿no? Va un poco bugueado, chicos, porque estoy descargándome cosas. ¿Cómo viajar? Una comerciante, dice, ¿no? Preguntar aquí. Pregunta a este hombre, a ver. Voy a preguntarle a este hombre, a ver si sabe dónde es. Help me, please. I'm very sorry, sir, but I can't help you. Where you at, gentlemen? Here to enjoy yourselves? Vale, pues vamos a buscarla, chicos.
Vale, hemos entrado aquí al mercado y hemos visto esto. Is that the sort of thing? Hojas de tabaco, I don't know. hojas de fresa. Yeah. Es aquí el puesto de ella, ¿eh? Varas de oro seca. Es aquí. Yes, I have actually. Yeah. Invited. No. No. Es este puesto, ¿eh? Excuse me, just one question. I'm bone tired, but yeah, Vale. I'll help you. Sora fue al mercado del barrio chino, al parecer para ensalzarse con otra comerciante de hierbas de allí. Sora es célebre por su temperamento bronquista, aunque lleva unos días especialmente agresiva. En el barrio chino, chicos. Vamos al barrio chino. ¿Será esta que está aquí? Are these herbs fresh? And you dare call my products substandard? Es esta. Can I ask you a question? I'm sorry, you should search for answers somewhere else. ¿Esta? Excuse me, are you Zora? I am. What do you want? My name is Sherlock Holmes. I have several questions, if you don't mind. You are selling herbs, is that right? Do you want to buy something? Not really. I wanted to ask if you have the herbs from this list. Goldenrod, jasmine, strawberry. These are very common. I do sell them same as any other herb merchant. I came here because Cole Seabrook mentioned you. Do you know him? Unfortunately, yeah. He's my late husband's brother. Have you heard of Jimson weed? A poisonous plant, but it can help ease the pain if you know how to use it. Some believe you can use it to create a zombie, a willless slave. Is that what you wanted for Cole? Or did you sell it accidentally? Did Cole get what he deserved? The Loas heard my prayers. So you admit it was on purpose? I admit there's a higher power maintaining order and justice in this world, and Cole got what he deserved. I'm happy that it happened, but that doesn't mean I'm to blame. Can I ask what caused such hatred? The sheriff confiscated all our weapons, and then the disappearance began. William wanted one rifle, just one to protect us. Cole was too eager to help, and as a result, my Will got a bullet in his chest. How did Cole explain what took place? He just walked away as if nothing happened. Cole is the reason I lost my husband, and he should pay for it. Don't you want to know what really happened? For me, it's clear. An innocent man would tell everything. Only the guilty remain silent. Vale, pues ha sido ella. El hermano de Cole, William, ha fallecido hace poco. Estaba intentando recuperar el rifle que el chef le había confiscado antes. No salió bien. A William le alcanzó una bala en el pecho. Vamos a poner esto y hablar con él. My day was no bowl of cherries, but you've ruined it completely. El otro hombre en la foto es William Chevrolet, el hermano de Cole. Le tenemos que ir a preguntar o al sheriff o al hermano. What's done is done. There's no turning back. Vale, vamos a ir. Barrio de pescadores. Primero a preguntarle al hermano si sabe algo y si no, pues... El sheriff. Sir? Hábleme de su hermano. I've learned about your tragedy, Cole. My condolences. Zora told you, didn't she? Can you tell me what happened and why you feel guilty? My brother died. I'm alive, and William is not. That's why. ¿Cuál era el plan? Tell me, what was the plan? William had to get into the warehouse through the eastern gate, the one not far from the market on the edge of the railroad. I hid behind the barrels. I was on the lookout. So what went wrong?
William went in, then came back with a rifle. I saw him jump off the crate and then bang! He was lying there dead. Le disparó. Did you see who shot him? It was the bloody sheriff. I swear I saw him smiling. ¿Qué fue lo siguiente? What happened next? My heart stopped. I froze. Then the sheriff yelled, "See if there are more rats." And I woke up. I ran away. I had just one task and I failed it. And for my mistake, the lower of death will come for me. El hermano Cole William ha fallecido hace poco. Todo sucedió cerca de las puertas orientales del depósito cerca del mercado, en la esquina que está más cerca del ferrocarril. Cole estaba oculto tras los barriles. Vamos a ir ahí entonces. Vamos a ir a... cerca de las puertas orientales del depósito. No es barrila. ¿Era aquí? The warehouse eastern gate. According to Cole, it all started somewhere near the barrels. El depósito que mencionó Cole está localizado. Su relato comenzaba cerca de los... Se puede entrar, ¿no? Sí. Mira que hay algo. Hojas mascadas. Chewed tobacco. That's the spot. I hid behind the barrels. I was on the lookout. Es este. Sí. Por aquí. Huella de la mano. Grasa. An oily handprint. The substance has solidified. I assume that this is cosmoline with which the gun was lubricated. William went in, then came back with a rifle. Perforación de bala la atravesó. William was shot here. I saw him jump off the crane and then bang! He was lying there dead. The bullet went through him, and based on its velocity and mass, I would say the shooter was no more than 35 or 40 feet away. En el suelo toque más tarde, detrás de los barriles, es el punto de observación desde el que Cole montó guardia. En una de las casas hay una huella de mano sangrienta que dejó William. Tenía las manos cubiertas de cosmolín, un lubricante que se usa para guardar armas. Se aprecia el orificio de una bala en las puertas. La bala atravesó tanto a William como el metal. En base a la trayectoria, el sheriff no podía estar a más de 200 metros en el momento del disparo. Aquí. The sheriff stood here.
Cole had no chance to spot him approaching. That's a terrible choice of position, and it cost his brother his life. Then the sheriff yelled, "See if there are more rats!" And I woke up. And what did Cole do? De su visión, Cole no pudo ver al sheriff acercar. Entró en pánico paralizado. My heart stopped. I froze. Pies profundos, hombre, a la carrera. Cole sought safety in flight. Now I see why Cole thinks he deserved it. He simply left his brother behind. He did not have much of an option. Sad. I think Zora would like to know about this. Vale. Vamos a decir solo a Zora. Con Zora, que está en el barrio chino. Bueno, o está aquí. Ya llegó. Vamos a ver si está aquí. El barrio... What do you want? Cole es inocente. I know you are angry at Cole, but you must know that he is not guilty of your husband's death. I was at the warehouse and I saw it all myself. The sheriff shot William and Cole couldn't prevent it, not even at the cost of his life. Why did Cole survive then? And how did he return unwounded? He had no chance of stopping the sheriff, but he found himself unnoticed. All he could do was run or die. That jackal sheriff. Perhaps you're right. I didn't want to kill Cole. It's just too painful to know that he's still around while my Will's dead. You can mourn with Cole. Forgive him if you can. I'll need some time for that. Estás en el alcohol. Posición cerca de las puertas. Vamos a decirle esto. Y ya no. Ah, su hermano. I miss Will so much. Vamos a contárselo a su hermano. Sir? Envenenado. I have good news. No lowers are coming for you. You were poisoned. What? Zora sold you Jimson weed instead of jasmine. That was the cause of your hallucination. She wanted revenge. It doesn't change anything. Look, the lowers were guiding her. I deserved it. I went to the warehouse and I know what happened. You are not guilty of William's death. You had no chance of stopping the sheriff. Your only choice was to run or die. That was my purpose as a brother. But I failed William. I'm a coward. I ruined 2 lives in one evening, including Zora's. I spoke with Zora and she forgives you. Now is the time to forgive yourself. Thank you, sir. I'll try. Los otros dioses, caso completado. Ya tenemos este caso completado, chicos. Completado todo. Vale, vamos a dejarlo por aquí. A guardarlo. Y seguiremos con la historia principal después, pero estamos buscando varios casos. Y eso es nuestro. Bueno, espérate un momento, que habían 1, 2, 3, 4 y eran 6, ¿no? Vamos a ver si encontramos otro más y ahora lo dejamos.
Otro panfleto de esto. Este. Hay cartel. Ese busca, no creo. Busca a Ryan, senador Kelly, por robar sobre todo un par de calcetines y una bota. Recompensa en suministro de por vida. Si 10 de estos sería suficiente para mejorar la recuperación de perfil criminal de Sherlock. Vale, tenemos 10. Tenemos que conseguir 10. 1, 2, 3, 4, 5. Chaval, 5. Tenemos nada más. No es nada. Dona el maldito húmedo para atacar a familias con un pollo crudo. Tenemos 6. Por ahí investigando. Tenemos 6, chicos, nos falta un poquito ya. Tenemos que poner también entre las... En aquel otro. Busca a Draco en la parca por necromancia, secuestro e intento de asesinato. 7. Que no podemos pasar, creo. Nos dirige hacia aquí, hasta la izquierda. Barrio Chinito. Porque no sé si estarán siempre en... Mira, que yo... Se busca a Stan Lord Smith por piratería. Pasa... Voy a pasar por ahí, espérense un momento a ver si por aquí hay algo. Ahí está nuestro compañero aquí. Vale, me voy a meter por aquí dentro. Vamos a ir por la... Vamos a hacer un lío, ¿eh? Vale, por aquí donde habíamos llegado antes. Quítate pesadilla. Vamos a ir por aquí para no perdernos. A la derecha. Aquí está la iglesia.
Por aquí creo que haya cosas de esto. Conseguir 10, dice. Se cree que son poco. Pues me faltan algunos, ¿eh? 3 creo que me faltan. Al principio los veía por ahí, pero claro, no les hacía caso. Ahora que me han metido en la misión, hay que mirar en todos lados. Si hay algo, no. No sé si lo ponen en zonas de estas también o dentro de los barcos o... Ahora vengo a buscar un cartel a ver si lo pone aquí. No lo pone ninguno. buen día. Ay, ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2, ¿eh? Faltan 2 cartelitos. ¿Sí? A ver este. Se busca a Hara, el médico de Hausla, por interrumpir en una cárcel para socializar con sus secuaces y compañeros. Vale, me falta uno. Nos falta uno. Un papelito. Y vamos a saber dónde, a ver si dónde está, porque con tantos que son, tienes que ir buscando poco a poco, zona por zona, y a ver dónde está metido. Vamos a cortar y volvemos enseguida, ¿vale? Bueno, vamos a dejar el tema de los... Se busca, ya no se nos encontrará en mitad del camino. Que si nos vamos, nos vamos a quedar sin esa... Sin esa... Vamos, ese plus, ¿no? Que nos da por lo se busca. Una pena porque, joder, pensaba que me lo iba a encontrar, pero no hay manera, no sé por dónde está. Creo que es este el que tenemos que coger ahora para ir al barrio francés. Creo que es este. ¿Ves? Cogemos este, chicos, nos vamos ya. Entonces lo que quiero yo es saber dónde está ese papel, ese último se busca y salir de aquí, ¿vale? Vale, chicos, lo he encontrado. Estaba aquí enfrente, loco. Estaba aquí. Madre mía. Se busca Brian el empalador, Matucci, por el desmembramiento de 13 personas. This will be enough for my collection. As long as you don't hang those ugly faces up at Baker Street. Completado. Uf, lo que me ha costado, ¿eh? Lo que me ha costado, chicos. Vale, pues ahora tenemos que irnos ya a ver quién es este hombre. Un traducente sugiere coger una carrera cerca de la capitanía marítima para ir hasta el barrio francés. Así que vamos a ir, vamos a dejar este gran vídeo porque nos ha hecho largo por culpa de estos... Okay, creo. Uy, pues ha cambiado de sitio, pues es este entonces. No puede regresar después de irse, solo de terminar todo lo que quería hacer aquí. Got a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. Exactamente, al barrio francés. Vámonos. Y acabamos el vídeo. Mansión de Anderson. Vale, es aquí. Vamos a guardar. Mansión de Arneson. Aquí, capítulo 5. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Gracias a todos los que se han pasado por aquí. Dejad like, suscribiros, compartir este super juego. Y nos vemos prontito en el próximo capítulo en esta mansión del barrio francés. Nos vemos. Chao.